Natalia Luna de Ticera nos va a entregar la palabra de Dios. Ese micrófono, ahí está. Buenos días, ¿cómo están? Me alegro. ¿Cómo han pasado esa noche? ¿Mazo? Los mosquitos. Complicada la humedad. Muy bien. Estamos a principio de año, con un montón de quizás expectativas, proyectos, cuestiones por hacer. ¿Tienen algún proyecto, alguna cuestión ahí en línea como para poder trabajar en ello? ¿Sí? ¿Se han propuesto planes, metas? Qué bueno, qué bueno. Es importante y es necesario. Pero seguramente que junto con esos planes y esos proyectos, esos buenos deseos, también se meten por ahí los temores, las dudas, las incertidumbres. Por ahí en un país como el nuestro es complicado decir, ¿será? ¿No será? ¿Nos ayudará la economía? Y ahí estamos, en esa lucha constante, porque en nuestra mente batallan esos pensamientos, ¿no les parece? Tenemos pensamientos que van para adelante, que un día me levanto, que digo, sí, esto va a ir bien, y otro día escuchamos alguna noticia seguramente y bajón. ¿Les pasa? ¿Viven en Córdoba, Argentina? Es una batalla constante. Es una batalla por mantenernos en ese lugar donde de repente nos permita cada día proponernos y mantenernos en eso que nos hemos propuesto. El miércoles se lo compartía sobre el poder de la determinación, determinarnos algo y mantenernos en esa determinación. Y Dios tiene mucho que ver con esto, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo hacemos en nuestras capacidades. Lo hacemos porque confiamos en que Dios está con nosotros, está en nosotros. Amén. Entonces, la idea de la reflexión de hoy es que podamos fortalecernos un poquito respecto de esto que tenemos dentro, que queremos lograr, en donde nos queremos desarrollar en este año. Y cuando vengan esos tiempos complejos de presión, esos tiempos que nos vienen a todos, que nos suceden a todos, que no nos gustan, pero que son parte de la vida, pero tienen que ver con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo, con nuestra madurez, y esto en todos los niveles, porque el hecho de que vayamos cumpliendo años no significa que ya está todo sabido, no significa que ya la sabemos a todas, sino que nos hemos encontrado muchas veces, y le hablo con conocimiento, que por ahí uno tiene cierta edad y de repente hay actitudes, hay cuestiones que tienen que ver con otra época, pero que no se resolvieron en el tiempo que debían haberse resuelto. Y hoy aparecen ahí. Hay muchas presiones en nuestra vida, internas y también desde la afuera. ¿Les pasa? Somos seres humanos, tenemos cuestiones por dentro que resolver, el mundo que no ayuda, la vida que no ayuda, que también hace la suya y nos presiona a que tenemos que estar firmes, a que tenemos que ir para adelante aunque no tengamos ganas. Y ahí estamos. Nuestra vida con Dios también tiene un poco de esto.
Él es nuestro Padre y sabe lo que podemos hacer y cómo podemos funcionar. Pero puede que a veces no estemos enterados de lo que nos ha provisto. O de repente nos hayamos olvidado. El mensaje se llama Recuerda lo que tienes. Y podríamos poner como un subtítulo, Primero en casa. El texto que vamos a compartir hoy es Hebreos 1:7. Perdón, segunda de Timoteo 1:7. Yo leí otra cosa acá. Ahí está. Leemos entonces todos, si me acompañan. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí está, qué lindo, ¿no? De lo que nos ha provisto nuestro Dios, con esto que les decía, que recordemos lo que tenemos de parte de Dios. Tenemos poder, amor y dominio propio en contra de esta, como ahí dice, cobardía, timidez. ¿Cuántos han sentido alguna vez en su vida este sentimiento? En alguna u otra manera, todos padecemos, por así decirlo, porque a nadie le gusta de repente tener un deseo, querer hacerlo y darse con que no se anima, con que no puede, con que tiene miedo. ¿Les ha pasado? Son todos valientes. Qué genial. Bueno, les comento porque puede pasar que a veces las presiones, que a veces lo que nos pasa, nos intimida un poco. Tenemos familia a cargo, tenemos trabajo, tenemos una vida que resolver. Y muchas veces nos da un poquito de temor, nos da un poquito de miedo el qué va a pasar. Pero Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Al personaje que vemos hoy, vemos acá, que es Pablo, el apóstol Pablo, diciéndole a su hijo espiritual Timoteo, diciéndole esto, porque resulta que él se encuentra, estaba encarcelado, a punto de ser ejecutado, nada más y nada menos, y él estaba preocupado por el funcionamiento de la iglesia a la cual había dejado a cargo a su hijo espiritual, la iglesia de Éfeso. Entonces él le envía esta carta y le da una serie de instrucciones. La vez anterior habíamos compartido que le decía, aviva el fuego del don de Dios. Algunos estuvieron por aquí presentes y ahora le continúa diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es en ese contexto donde lo ve a Timoteo por ahí con mucha presión, ya sea dentro de la iglesia en la que él estaba y en la que estaba liderando, y también fuera, porque era un tiempo de persecución. Era un tiempo donde había una repercusión, ay, se me trabó. Ayúdenme. Había una persecución en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Y por dentro también tenía presión, porque los mismos líderes, por así decirlo, no se resistían un poco al liderazgo de Timoteo. Sumado a sus propias debilidades, quizás sus propias miserias, las que tenemos todos, esto de que
¿Qué hago cuando estoy bajo presión? Por fuera no tengo ayuda, por dentro tampoco. ¿Qué hago? Y Pablo, que era su líder espiritual, como les dije, encarcelado, interviene allí y le recuerda. ¿Qué le recordó? Muy tímidamente por ahí, pero gracias. Le recordó que no tenía espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora yo entendía, y aquí está la idea, porque ¿qué tiene que ver esto con nosotros o cómo lo podemos aplicar? Yo pensaba que claro, por supuesto, esto tenía que ver para sus labores en la iglesia. Tenía que ver con su vida espiritual, este poder, este amor y este dominio propio, estas capacidades que tenía, obviamente, era para su labor espiritual en la iglesia. Pero decía yo, primero en casa. ¿Recuerda que les dije al principio eso? Porque primero en mí, primero en lo que me pasa, primero en lo que soy, en lo que yo controlo, en lo que tiene que ver con mi propia decisión. Entonces, estas capacidades espirituales que tienen que ver con estas labores espirituales, también tienen su influencia y tienen su impronta sobre la vida que vivimos todos los días. Digo, son espirituales, pero ese espíritu tiene influencia sobre el alma, ese espíritu tiene influencia sobre el cuerpo, o somos solamente espíritu que anda por ahí. No, tenemos un alma que de repente nos ayuda, nos sostiene como persona, y tenemos un cuerpo que nos contiene, es decir, no es el espíritu solo flotando por ahí. Espíritu, alma y cuerpo somos. Y este espíritu o este bien o estas capacidades espirituales que tenemos de parte de Dios tienen el poder de influenciar sobre el resto del ser. Entonces yo pensaba, un ejemplo que no es de nadie en particular, pero yo digo, para poder entender esto es muy extremo. Imagínense una persona que viene a Cristo, una persona que comienza a recibir de la palabra de Dios, una persona que recibe el Espíritu de Dios, una persona que tiene en sí ese poder, ese amor y ese dominio propio porque el Espíritu habita dentro de él, una persona regenerada, nacida de nuevo, ¿no? Que viene a la iglesia, que sirve, que hace de todo porque tiene eso que Dios le ha dado para poder hacerlo. Pero ¿qué pasa? Acá funciona perfectamente. Bueno, en una iglesia, no es acá. En una iglesia funciona perfectamente porque tiene ese recurso de Dios. Pero resulta que en su vida diaria no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque es malo. No, porque se duerme, ponele. Se duerme. Se duerme, entonces no dura en el trabajo porque, cada vez que tiene la oportunidad, Dios le da, no logra enganchar con el despertador y pierde los trabajos. Digo, ese poder, es extremo, digo, lo que estoy diciendo, pero no pasa a nadie. Puede pasar que muchas veces tenemos un poder dado de Dios, tenemos todo, pero en nuestra vida diaria no se ve. No vemos, no lo aplicamos. Puede pasar, nos pasa, que muchas veces Dios nos ha dado y nos ha provisto, pero luego, después en nuestra vida cotidiana, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el dominio propio? Y no tiene que ver con grandes cosas, estoy hablando, por eso digo, primero en casa,
Y cuando digo en casa, digo primero en mí, primero en mi vida, primero en lo que yo puedo controlar, primero donde yo puedo decidir. Entonces pensaba en esto. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos tres conceptos: poder, amor y dominio propio. ¿Hasta ahora va claro? ¿Se entiende? Vamos con poder. Definamos poder. Miren qué lindo. Dios nos ha dado poder. ¿A quién no le gusta? Cuando éramos niños por ahí podíamos, imaginábamos por ahí, no sé ahora cómo será, pero imaginábamos ser héroes. Personas que de repente tuviesen un poder en particular y ahí anduviesen en la vida haciendo cosas, transformando, no sé, poder para transformarse, poder para hacer cosas, para volar. Poder. Lo define como energía espiritual eficaz. Eficaz quiere decir que alcanza objetivos. Miren lo que tenemos. Poder para alcanzar objetivos. Productiva también y permanente. Poder para crear. Y eso no se gasta, es constante. Miren ese poder que tenemos. Interesante, ¿no? A ver qué tan poderoso es. Efesios 1, del 18 al 20. Hablando del poder, 18 al 20, sí. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. De ese poder estoy hablando. O Él es el que nos dice la Biblia que tenemos, funcionando en nosotros. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Ese poder que resucitó a Jesús y que lo sentó a la diestra. Ese poder es el que está en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Y para qué me serviría ese poder? Por ejemplo, como para estar en contra del temor, poder para ir en contra del desgano, de la pereza. No sé con qué luchas. Yo sé con qué lucho. No sé con qué luchas. No sé para qué necesitas poder hoy. Poder, esta capacidad, esta energía que necesito para hacer cosas. Poder. Y como les decía, ¿cómo lo pongo en práctica? Primero en mí, empiezo por casa. Lo más por ahí puntual y de ahí para arriba, poder pensar en nuestra salud y nuestro bienestar. Poder, por eso yo digo, pensemos en nosotros, en donde nosotros podemos por ahí como regentear, por ahí como tomar la decisión. Pensemos en nuestra salud, pensemos en nuestro bienestar, pensemos en la necesidad que tenemos de alimentarnos bien, la necesidad que tenemos de descansar, la necesidad que tenemos de hacer ejercicio. Por eso, miren, le digo lo básico. Y de ahí usted póngale lo que quiera. Poder estar en este mundo de una manera que nos permita de repente funcionar. Vamos con el otro. ¿Cuál era el siguiente? El amor. Primero vamos con lo que nos dice sobre el amor. Efesios 3:19. Todas estas las viene diciendo Pablo, ¿no? En sus oraciones, son pedidos, son cartas que viene diciendo.
y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hablar de amor es hablar de plenitud de Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios no es el que tiene que ver con no es el eros, no tiene que ver con esto de la atracción física, lo sensual. No es el filial tampoco, el que tiene que ver con las relaciones. El que de alguna manera puede ser condicional, porque el hecho de que seamos familia, digamos, en la sangre no significa que tengamos que, por ahí no hay amor. Es condicional, porque tiene que ver con el vínculo que yo puedo establecer con esa persona con la que me estoy relacionando. Porque sea mi hermano, mi padre, mi primo, no significa que por ahí tengamos ese vínculo perfecto. ¿Le ha pasado que por ahí, por más hermano que tenga, por más padre, madre, primo, de repente no hay? Pero es mi hermano, pero es mi hermana, pero es mi madre, pero es mi padre. Pero no. Pero debería. Porque es condicional. Es condicional. Es un amor filial. Pero el amor de Dios es infinito, es ágape, sin condición. Te ama, aunque no querramos, nos ama. Y el que tiene amor, dice, está lleno de Dios. El que tiene ese amor, el ágape, está lleno de Dios. Ya está lleno de Dios, pleno. Dios está con él y se puede relacionar con los demás, porque no está esperando que nadie le dé, porque da. ¿Se entiende esa idea? ¿En contra de qué? Y bueno, este amor en contra de... ¿Qué piensa usted? Gracias, no sé quién es que está ahí. Ah, gracias. En contra del egoísmo, en contra de la indiferencia, en contra de la falta de perdón, tenemos este amor. ¿Y cómo lo pongo en práctica? Palabras que hoy por hoy se escuchan mucho: empatía, compasión, aceptación. Qué bueno que se estén escuchando estas palabras. Voy a decirlo, está muy bueno. El tema es que nos cuesta ponerlo en práctica, pero está bueno. Por lo menos se visibiliza. ¿Y esto cómo lo pongo en la práctica? ¿Cómo lo veo? Con tiempo. Pasamos tiempo. Escuchamos a las personas. Con gestos desinteresados. Usted sabrá. El buen trato. Porque dice 1 de Juan 4:20, no sé si te lo di, Abril. Mira acá, y con esto queda clarísimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué dice usted? ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el amor. Y vamos con el último concepto, dominio propio. ¿Cómo están hasta ahora? Dominio propio. Lo vamos a definir así, bien escuetamente. Una mente disciplinada, ordenada. ¿La conocen? ¿Conocen una mente disciplinada, ordenada?
¡Qué difícil! Una mente disciplinada y ordenada. Mire, la mente está llena, nos bombardea, tenemos de todo, estamos súper estimulados. Las redes no nos dejan, nosotros no nos queremos dejar. Estamos todo el tiempo con necesidad de qué veo, qué miro, qué escucho, qué veo, sin querer. No podemos estar en silencio. ¡Qué difícil! ¡Ay, nomás queremos música! A ver, algo para ver. Salgamos, hagamos algo. ¡Qué bárbaro! Dominio propio. Tito nos dice, Tito 3:2. Bueno, que a nadie difamen, ahí explico, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Porque nos odian y nosotros también odiamos, ¿no? Dice que así vivíamos. Triste, pero así vivíamos. Sin embargo, ahí la exhortación es, que me da un reflejo, la amabilidad y la mansedumbre, porque nos vamos a enfocar en esto, el dominio propio en relación a nuestros tratos, el dominio propio en relación a, por ahí lo que sentimos, las ganas o las ganas que tenemos o las no ganas, ¿eh? Cuando tengo ganas de decir de todo y cuando me tengo que callar, cuando tengo que decir o cuando me tengo que callar, dominio propio. Acá voy a hacer un poquito de énfasis en otro tema que se habla mucho hoy por hoy, sobre todo en las escuelas, el tema de las emociones. Como nunca antes hemos visto, quizás antes en algunas privadas puede ser, pero hoy por hoy en una escuela pública que de repente sea como parte de la currícula, bueno, después de la ley, cambió todo, pero digo esto de las emociones, por la necesidad que hay en las infancias, de poder acompañarlos, de poder estar ahí al lado para ayudarlos a que aprendan ellos mismos a autorregularse en sus berrinches, en su conducta. Vemos niños que de repente se brotan por nada, vemos niños que también lloran de la nada, o sea, no pueden tolerar la frustración. Y a ese nivel. Entonces se habla mucho del tema de las emociones. Y los adultos también necesitamos. Antes quizás por una cuestión de norma, aprendíamos esto no se dice, aquello de esto no te metas, no llores. Quizás estamos como más condicionaditos hasta cierto punto. Pero los niños no. Los de hoy no. Necesitan aprender. Y mientras van aprendiendo van sufriendo. Entonces, el dominio propio como primera instancia en esto de regular las emociones, regular los pensamientos, regular las conductas. De manera más efectiva, con disciplina y responsabilidad. En esto, como hijo de Dios, recalcamos la persona y la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Te parece? No hubiese manera sino porque tenemos poder, amor y dominio propio.
podemos trabajar sobre esto con su ayuda. Qué silencio. Muy bien. El Espíritu Santo es aquel que nos puede ayudar en esto del dominio propio. En cuanto a nuestras conductas, a nuestras actitudes, a nuestras emociones, como decía recién, donde todos seguramente necesitamos de esa guía. Entonces, gracias, hermano. Vamos cerrando. Dios nos dio poder, amor y dominio propio. Nuestra realidad no es la de Timoteo, ya se habrán dado cuenta. En este sentido, estamos como más cómodos por el momento. Sin embargo, también padecemos presiones que nos atemorizan, nos paralizan, nos confunden, nos debilitan. Y lo más triste es que hacen que sintamos que somos fracasados. Digo, instaura ese sentimiento en nosotros como un estado y creemos. Pero no es así. Todos tenemos luchas personales con esto que quiero alcanzar o con esto que quiero dejar. A todos nos pasa. Tenemos luchas quizás en nuestras relaciones. Malos tratos que hemos naturalizado. La falta de comunicación. No, deja. De eso no. Es difícil. Y eso a la larga genera presión. Presión que se puede manifestar luego quizás en una reacción. O una presión que de repente hasta me puede enfermar. Se me dispara la tensión. Me estreso. Me broto. Muy comunes hoy por hoy, ¿no? Porque no hablo bien. Porque no me puedo comunicar. Porque no sé comunicarme. Entonces mejor me callo. Y esto sucede en todos los ámbitos. Todos los ámbitos donde hay personas relacionándose, ahí se da. Romanos 8, 12 al 15. Terminamos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, esto es, a nuestra vieja naturaleza. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, dice. Mas si por el Espíritu, esta nueva criatura, esta nueva naturaleza que tenemos de parte de Dios, que nos dio poder, amor y dominio propio, hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Todos queremos vivir, ¿verdad? Todos queremos vidas plenas, todos queremos desarrollarnos en lo que usted se haya propuesto. Todos tenemos este deseo de algo bueno, de lograr algo, de llegar a algún lado, de cerrar ciclos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios nos invita a ser hijos. Muchos de nosotros ya hemos dado el paso. Pero si no has dado el paso,
Dios te invita, Dios desea, Dios quiere que seas hijo, porque tiene mucho para darte. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor. Si estamos en temor, somos esclavos. A nadie le gusta decir o pensar siquiera que es esclavo de algo. Pero muchas veces cuando no podemos dejar un vicio, no podemos dejar de decir malas palabras, no podemos de esto, no podemos dejar de hacer aquello que nos hace daño, estamos siendo esclavos de eso. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papito mío. A ese nivel de relación nos invita Dios en esta mañana. Nos ha dado poder, nos ha dado amor, nos ha dado dominio propio, podemos vivir vidas plenas, tenemos los recursos para hacerlo. Que el Espíritu Santo nos guíe a recordar qué nos ha dado, a poder ponerlo en práctica, como le dije, primero en casa. Que Dios bendiga su palabra. Amén.